Teníamos que hablar del esófago, pero eso vamos a dejar para el miércoles. Hoy vamos a hablar de la semiología del abdomen. ¿Pueden ver la pantalla, jóvenes? Sí, doctor. Ok, gracias. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es la exploración física del abdomen. Y para explorar el abdomen se requieren algunas condiciones. Por ejemplo, del ambiente, que se refiere a cómo debe estar, en qué condiciones debe estar el lugar donde le vamos a entrevistar y revisar al paciente. Lo recomendable es que sea un lugar silencioso con buena iluminación, preferiblemente natural y silencioso. Luego, la camilla tendría que estar como en una isla, ¿no? O sea, al centro, y para que el explorador pueda desplazarse por todos los lados del paciente. Pero sabemos que nuestras condiciones y casi en ningún lado se prestan a esas situaciones por las condiciones del lugar donde estamos atendiendo, ¿no? Que son lugares habitualmente pequeños. Entonces lo que se hace es ponerle un cinto y tener acceso desde la derecha. Pero esas son condiciones ideales. En relación al paciente, el paciente debe estar en la camilla recostado en decúbito dorsal. Les voy a mostrar una diapositiva luego, con el abdomen bien descubierto, ¿no? Desde los límites que les voy a mostrar. Su posición también para facilitar la exploración. Y del explorador, que tiene que estar bien presentable, con las manos calientes. Saben que en esta época todo anda frío, entonces hay algunos recursos para calentar, como frotarse las manos o aplaudir. Y debe aproximarse desde la derecha. En cuanto a la posición del paciente, bueno, la señorita de la modelo no parece estar enferma, ¿no? Pero es solo para ilustrar cómo debe estar el paciente, ¿no? En decúbito dorsal y con una almohadita o este cilindro que trae en la figura debajo de las rodillas. Esto para evitar que el abdomen esté tenso. Ahora, el abdomen debe estar totalmente descubierto para la exploración y hay que hablar de sus límites, ¿no? Desde dónde hasta dónde. Entonces, el abdomen en la parte anterior es de una línea que pasa por la base del apéndice sifoides. Y hacia abajo, las ínfisis del pubis y los ligamentos isquiopubianos. Entonces todo eso es el abdomen y todo eso debe estar descubierto. Ahora también es importante conocer la regionalización para poder describir los hallazgos y relacionarlos con lo que puede estar generando los problemas. Tenemos dos tipos de regionalización. Esta que es por cuadrantes, donde pasan dos líneas, una vertical y otra horizontal, ambas por el ombligo, y divide en 4 cuadrantes, que son superior derecha, superior izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo. Y la otra regionalización es por regiones, que también ustedes conocen muy bien, y se dividen en 9 regiones, con 2 líneas horizontales que pasan por el reborde costal, por el reborde inferior de las costillas, y la otra línea horizontal que pasan por las crestas ilíacas.
y dos líneas verticales que pasan por la línea medio clavicular. Entonces, de esa manera dividen las regiones. Ahora, ¿de qué nos sirven esas regiones? Es para poder describir la regionalización. Ahora, de estas dos, ¿cuál vamos a utilizar? O sea, de acuerdo a la situación, tenemos que utilizar las dos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una masa aquí en esta región, si utilizamos esta regionalización por cuadrantes, tendríamos que describir que en la parte interna de cada uno de los cuadrantes está ubicada la alteración. Entonces, en ese caso, mejor es utilizar la regionalización por 9 regiones y simplemente decimos región mesogástrica o umbilical. Ahora, si el problema está, por ejemplo, en el hipocondrio, toma el hipocondrio, toma un poco del flanco derecho, toma un poco del epigastrio. Entonces es mejor utilizar la regionalización por cuadrantes. Entonces ahí va a involucrar a todas las cosas que estamos tomando como posibilidades de que encontremos el problema. Bueno, entonces estas regionalizaciones las manejan, se relaciona con los órganos internos que están en dichas regiones. Por ejemplo, en el epigastrio está el estómago, parte del hígado, el páncreas, duodeno. Entonces son cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando las manifestaciones son a ese nivel. En el mesogastrio, la mayoría, sobre todo intestino delgado, ¿no? Y así sucesivamente. La fosa ilíaca derecha es bien conocida porque ahí está el apéndice y el ciego, pero no es solo eso. Y los cuadrantes entonces nos ayudan cuando los problemas son más grandes, ¿no? Ahora, la exploración física. El orden de la exploración física en el abdomen es algo diferente de lo que es en el tórax, ¿no? Que ustedes saben que primero en el tórax es inspección, o sea, ver, luego es tocar o palpar, luego es golpear o percutir y al final la auscultación. En el abdomen esto difiere porque la inspección sigue siendo lo primero. Entonces, la inspección es observar. Luego viene la auscultación, que es la que busca ruidos. ¿Y por qué se hace primero la auscultación antes de la percusión y la palpación? Porque estos procedimientos, si es que hay dolor abdominal, pueden generar resistencia o falta de cooperación y además generar algunos ruidos que en reposo no estarían presentes. Entonces, el orden en el abdomen es primero inspección, luego auscultación, percusión y al final la palpación. Ahora, en la inspección tenemos dos momentos, ¿no? La estática, que se refiere a que el paciente no participa, ¿no? En la exploración, no ejerce ninguna acción. Y la dinámica, que sí se pide a que en algunas situaciones nos ayude para algún tipo de exploración. Entonces, la inspección, ¿qué es lo que busca? La estática, la forma, su simetría, quiere decir que si los dos lados están iguales o están desiguales, su contorno, como está el contorno del abdomen, tenemos que observar la piel, el ombligo y sus movimientos normales o anormales que pueden haber. Entonces, en cuanto a la inspección, aquí estamos viendo algunos ejemplos de formas, ¿no? Por ejemplo, todos estos abdómenes que son distendidos o aumentados de volumen se llaman globosos, ¿no? Pero de acuerdo a la forma que fueron ese globo, tienen sus nombres. Por ejemplo, se llama abdomen embatracio.
porque si alguna vez han hecho esos experimentos en la escuelita con los sapos, es como un sapito panza arriba, ¿no? Donde el abdomen está así desplazado hacia los lados, con los flancos, más hacia la camilla. Y esto indica generalmente que es un problema de ascitis, ¿no? Pero una ascitis de lenta evolución. Este otro abdomen se le llama en obús porque se parece a la punta de un huevo o de una bomba, ¿no? Una parte anterior. Entonces, esto se presenta en casos de ascitis donde puede ser de rápida evolución o en casos de embarazo o retención de orina. Entonces, aquí la característica es que la parte central es la más prominente. Luego tenemos este otro abdomen que es más por tejido graso, ¿no? Y está como una delantal hacia abajo, está caído. Esto se llama abdomen delantal y es propio de la obesidad, una de las formas de obesidad. Y aquí tenemos un abdomen que está excavado o embatea se llama, que caracteriza a los abdómenes de pacientes o personas que están desnutridas. Y aquí este es un ejemplo de un abdomen asimétrico, donde no es todo el abdomen igual de distendido o de deformado, sino que está en una sola región, ¿no? Donde está prominente. Bueno, hablando del ombligo, tenemos que hablar de su forma y de su posición. Aquí en cuanto a la posición, vemos esta rayita, esta línea horizontal está pasando en ambos casos por el borde inferior del reborde costal. Por el reborde costal, para tomar de referencia a qué distancia está el ombligo. Es diferente del hombre y de la mujer. Entonces, en el hombre está al medio de lo que corresponde a la distancia de la apéndice sifoides a la sínfisis del pubis. Está justo al centro. En cambio, en la mujer está un poco más hacia abajo, más dirigido hacia la sínfisis del pubis. Entonces, esta posición nos va a orientar, se va a modificar la posición y nos va a orientar en algunas situaciones. Por ejemplo, aquí, si se fija, en cuanto a su posición, por ejemplo, también tiene que estar en la línea media, ¿no? En la línea media en sentido sagital y en la posición que les he dicho en cuanto a la diferencia que hay entre los sexos. Entonces, si se fijan aquí, de la sínfisis del pubis a la apéndice, que es a la región, sínfisis del pubis aquí a la apéndice sifoides, entonces debería estar al medio y miren cómo está descendido. Cuando esto ocurre, cuando el ombligo se dirige hacia abajo, hacia la parte inferior, se deben a procesos como ascitis o problemas que generan, como en este caso, masas en la parte superior del abdomen, que si se fijan también desplaza el ombligo hacia abajo. En cambio, cuando el problema es de rápida evolución o es un embarazo o las cosas que provocan la distensión vienen de abajo hacia arriba, el ombligo se dirige también hacia arriba, ¿no? Entonces, si ven aquí, el ombligo está en una distancia
entre la pensifoides y la sínfisis del pubis, un poco dividido hacia arriba. En el abdomen delantal, entonces va a depender de cuánto descienda la capa de grasa y junto con eso va a descender el ombligo. Hay otra causa que se desvía de su posición hacia un lado, ustedes que han llevado técnica quirúrgica, cuando hay un proceso inflamatorio a uno o a otro lado. En el caso de la apendicitis es siempre a la derecha y el ombligo se va a retraer hacia ese lado. A eso le llaman signo de Chutreau. En cuanto a su forma del ombligo, también si se fijan, en esto el ombligo está bien aplanado, igual que aquí, debe de ser más o menos como esto, deprimidito y libre, se ve el fondo. En cambio, en la obesidad se ve la parte de afuera un poco ancha y hacia adentro totalmente estrecho. A eso le llama ombligo en embudo. Entonces, eso en cuanto al ombligo. Después la dinámica, en la inspección dinámica, ya les había mencionado que se quiere alguna participación del abdomen.